Hola y bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado es Cornel West, profesor de filosofía de la Universidad de Harvard y profesor emérito de la Universidad de Princeton, desde donde nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Profesor West, hace algunos días George Floyd murió bajo la rodilla de un oficial de policía en Minneapolis. Desde entonces ha habido una ola de protestas en Estados Unidos y en otros países. Es algo que ya ha ocurrido antes, pero ¿cree que esta vez sea diferente? There's no doubt. We have reached a turning point. Sin duda hemos llegado a un momento decisivo. El mejor texto que se ha escrito sobre la democracia en América fue escrito por el gran intelectual francés Alexis de Tocqueville. Estableció dos grandes puntos. Dijo que debía haber un poder ciudadano, un poder compensatorio ante el poder del Estado, y que si llegaba a haber una transformación revolucionaria en Estados Unidos, sería por el cruel legado de la supremacía blanca. Eso está en ese último largo capítulo del volumen 1 sobre la democracia en América. Lo que estamos manifestando es precisamente lo que Tocqueville señala. Por lo general, cuando se habla sobre la larga historia de explotación, de abuso, de opresión de las personas de color, especialmente de las personas negras durante la constitución de la democracia estadounidense, se llega a un umbral. La ira y la rabia salen y el sistema no lo puede contener. Un sistema que es incapaz de reformarse a sí mismo y de hablar sobre los orígenes y las necesidades de una población oprimida, termina por explotar. Esta es una rebelión. Por ahora no es una revolución, es una rebelión. Pero nunca habrá suficientes policías, nunca habrá suficientes cañones, nunca habrá suficientes militares que generen el tipo de legitimidad, que generen el consentimiento de los ciudadanos, mientras estos ven que el status quo está perdiendo su legitimidad. Ahí estamos ahora. Es un momento muy difícil, es un dilema muy doloroso, porque las personas se preguntan qué hacer y hacia dónde ir. Es muy difícil porque sin una reforma termina habiendo una explosión. ¿Qué lo hace tan diferente esta vez? Por supuesto está el hecho de que la muerte de Floyd fuera grabada tan claramente, pero también tal vez porque en las protestas no solo participan afroamericanos, sino también otras personas. Este evento parece haber despertado algo entre toda clase de estadounidenses. Una razón es la cantidad de las protestas. El alcance ha sido inmenso. Están todos los colores, todos los géneros, todas las orientaciones sexuales, todas las identidades religiosas de Estados Unidos, y eso es algo hermoso. Hay una nueva militancia moral y espiritual maravillosa en términos de protesta pacífica, pero también está la intensidad de la protesta. Un día tras otro, la organización de las redes locales, la alianza de grupos que en el pasado difícilmente se hablaban y ahora luchan por reunirse, salen juntos a las calles, van juntos a la cárcel. Esos dos factores hacen que sea distinto. Pero también creo que la pandemia influye. Es muy importante tenerlo presente. Hay un desempleo masivo, niveles casi críticos de desempleo, y además están los neofascistas que dirigen la nación. Donald Trump es el ejemplo de la rigidez, es el ejemplo del dogmatismo, es el ejemplo de la indiferencia, es el ejemplo de la falta de preocupación por las personas que están sufriendo. En ese punto muerto ocurren las explosiones violentas. ¿Le preocupa que Donald Trump, tal como lo ha hecho antes, pueda jugar la carta de la división? De manera más clara, jugar la carta de la raza y despertar, no sé si una guerra racial, una guerra civil. ¿Le preocupa esto? Well, I'm concerned that he's done that already.
Me preocupa que ya lo hizo. Lo ha estado haciendo durante los últimos 3 años y medio con los crueles ataques contra ciudadanos negros, contra atletas negros, contra líderes negros. Mi preocupación principal es que estamos ante una disyuntiva y podemos optar por la vía revolucionaria no violenta. Martin Luther King Jr. habló sobre eso, en la que se comparten de manera genuina el bienestar democrático, los recursos, el estatus y el respeto. O podemos no solo optar por el autoritarismo, sino por la opción de los Estados Unidos fascistas. Eso también es nuevo. Siempre ha habido ejemplos de represión en la historia estadounidense, pero estamos llegando a un punto en el que hay una opción real de unos Estados Unidos fascistas con milicias organizadas que apoyan a Trump, y eso podría llevar a más enfrentamientos más violentos. Eso, más que división, es gangsterización. A eso podría llevar. Quiero leerle una declaración que salió hace poco, hecha por el expresidente George W. Bush. Esta tragedia, parte de una larga serie similar de tragedias, plantea una pregunta pendiente hace tiempo. ¿Cómo acabamos con el racismo sistémico en nuestra sociedad? La única manera de vernos realmente es escuchando las voces de todos los que sufren y están de luto. Quienes pretenden silenciarlos no entienden el significado de Estados Unidos. Dicho por George W. Bush. ¿Qué piensa sobre esto? Es bueno escuchar a mi compatriota ciudadano y político de derecha, pero cuando estaba en la Casa Blanca no apoyó ninguna de nuestras causas. ¿Cuántas marchas hicimos frente a la Casa Blanca? Es interesante ver que varios presidentes ahora salen a decir estas cosas, pero todos y cada uno de ellos, Bush, Clinton, Obama, nunca abordaron los problemas sistémicos de abuso policial, de asesinato policial, ni los patrones racistas de empleo, de vivienda, de educación, de salud. Todos estaban atados a la dominación de Wall Street, al militarismo del Departamento de Estado y al Pentágono. Permitieron que 53 centavos de cada dólar se destinaran al ejército y no quedaban recursos para ocuparse de las necesidades básicas de las personas y mucho menos para ocuparse de los patrones racistas que hacen parte de las instituciones. Aprecio lo que dice, pero es demasiado tarde. Es igual para todos los expresidentes. Al final, todos se consideran a sí mismos como dirigentes de un imperio estadounidense basado en el militarismo externo y en la militarización de las operaciones internas del Estado y de la policía, además de la desigualdad económica de Wall Street guiada por la avaricia de Wall Street. What about Obama? ¿Qué piensa sobre Obama? ¿Donald Trump es el legado de Obama? No, los neoliberales siempre son mejores que los neofascistas en cuanto a muchos temas, pero cuando se trata de enfrentar temas como el racismo sistémico, no es accidental que el movimiento Black Lives Matter haya surgido bajo un presidente negro, con un procurador general negro, con un secretario de Seguridad Nacional negro. Esos rostros negros ocupando cargos de poder estaban demasiado atados a Wall Street y al Pentágono como para ocuparse de las necesidades de las personas pobres y trabajadoras, en especial de las personas negras y trabajadoras. El vacío actual del neoliberalismo de Barack Obama es muy claro. Los jóvenes lo dicen en las calles, pero no es un problema de responsabilidad individual. El problema es que dirigió un imperio y no se ocupó de las necesidades de las personas, pero sí atendió las necesidades de Wall Street y del Departamento de Estado y del Pentágono. Ese es el problema. Donald Trump sostuvo una Biblia el otro día. Sé que la religión es un tema que le interesa. ¿Qué piensa sobre esto? ¿A quién se dirige Trump? Como cristiano revolucionario creo que él tiene la versión de Poncio Pilato y de Constantino de la religión bíblica. Constantino convirtió el cristianismo en una religión de Estado y utilizó el cristianismo para una herramienta para respaldar ese imperio, para respaldar estructuras de dominación.
Como cristiano revolucionario, apoyó al Jesús crucificado por el Imperio Romano, apoyó al Jesús que echó a los cambistas del templo, apoyó al Jesús que dice, lo que haces por el más necesitado, lo haces por mí. Los más necesitados siempre son huérfanos, viudas, quienes no tienen padre ni madre, oprimidos, pobres, trabajadores, gays, lesbianas, personas de color, judíos, árabes, musulmanes, cualquier persona marginada de esa manera. Tengo una diferencia fundamental, pero me esperaba esa especie de secuestro de las prácticas profético-religiosas por parte de Donald Trump, porque, de nuevo, los dirigentes del imperio lo han hecho desde los tiempos de Constantino. Última pregunta. Usted vivió un tiempo en Francia. Hemos visto manifestaciones en París relacionadas con lo que pasó en Estados Unidos y también relacionadas con una muerte controversial a manos de la policía. ¿Cree que lo que pasó en Estados Unidos resuena con esto o la situación es totalmente diferente y no hay puntos en común? Oh no, there's marvelous human beings in France, just like there's marvelous human beings in the United States. Hay seres humanos maravillosos en Francia, así como hay seres humanos maravillosos en Estados Unidos. Como toda persona que tenga integridad, honestidad, decencia y generosidad, que se preocupe por la gente, que esté alzando la voz en otras partes del mundo. Ustedes tienen su propia larga tradición tras la Revolución Francesa. No me refiero al terrorismo del final, sino a esos grandes ideales de libertad para todos, de hermandad, de igualdad. Francia le hizo un gran regalo al mundo al derrocar la dominación. Creo que esa tradición está todavía de cierta manera viva en Francia, tal vez cada vez más entre los sujetos excolonizados, los que han llegado de África y de Guadalupe y de Martinica, y tratan de convencer a los franceses y al gobierno francés que ellos no están del lado de una contrarrevolución, sino del lado de una revolución por el cambio, un cambio revolucionario no violento, pero un cambio revolucionario en sí mismo. Esto significa que Francia no ha asumido su propio legado colonial, sus propios vínculos con las grandes compañías, sus propios vínculos con las antiguas colonias, mientras éstas tratan de desplazarse hacia espacios de decencia y de dignidad. Profesor Cornel West, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la entrevista de France 24 y muchas gracias a ustedes por vernos. Quédense con nosotros para más información.